נעשה ונשמע, אמרו כאחד, ובאו כולם בעברית יחד, 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 נעשה ונשמע, אמרו כאחד. Hag Shavuot Sameach, amigos del canal Israel en el Camino. Qué privilegio tenerlos más una vez junto con nosotros. Yo soy Sami Stashover y tengo conmigo hoy mi compañero de camino, Alex Strabozniak. Hag Shavuot Sameach, Alex. Shavuot Sameach. Qué bueno estar aquí nuevamente. Hace tiempo que no grabamos juntos, pero a mí es una alegría muy grande. Espero que podamos hablar, no que, o que nos deseamos, pero o que nuestro eterno Dios quiere hablar con todo este público maravilloso. Gracias. Entonces, Shavuot es conocida como la fiesta de las semanas, es conocida como Pentecostes, pero la tradición nos enseña que es la época donde Dios le dio la Torá a Moshe. Man Natan Toratei, la época en que Dios le dio la Torá a Moshe. Y cuando el pueblo de Israel oyó lo que Moisés les habló en nombre del Eterno, ellos dijeron de una manera muy clara, todo lo que has dicho lo haremos, cumpliremos. Lamentablemente, solamente ellos y nosotros también hoy en nuestros días continuamos no haciendo lo que Dios nos pidió para hacer. Y la importancia de este momento es que justamente sabemos de que existe una Torá, una ley, una directriz, pero nos confundimos. Cuando el pueblo se confundió, el Eterno hizo una promesa diciendo de que Él mandaría su presencia para caminar junto con nosotros. Y Él no iría junto con nosotros, pero mandaría su presencia para que fuera una dirección, una directriz. Pero cuidado, su presencia no es que Él estaría junto, porque Él no se juntaría a nosotros una vez que somos pecadores. Y esta promesa se cumple hasta el día de hoy. Ups, ¿cómo se cumple hasta el día de hoy? Sí, porque justamente en la época de Shavuot, inmediatamente después del sacrificio de Yeshua, Él cumple más una de sus promesas. Él simplemente derrama el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, sobre el pueblo en un determinado lugar, en un determinado momento. Y esto es una cosa impactante, porque hay dos profecías que se cumplen. Y, Alex, ¿qué es lo que me dices sobre dos profecías que se cumplen? Mira, Sam, el Tanaj, la Torá, la palabra de Dios es algo tan extraordinario que nos sorprende todo el tiempo. Esta ordenanza, profecía pero ordenanza, que vamos en Devarim 16, a partir del versículo 10, 10 y 11, prácticamente dice, y harás la fiesta solemne de las semanas a Adonai tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres según Adonai tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Adonai tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, y el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti en el lugar que Adonai tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. O sea, esta ordenanza ocurrió como que 3.400 años atrás. Y hasta hoy nosotros celebramos y debemos celebrar con nuestras familias, con las personas que están con nosotros, celebrar
el nombre de Dios, celebrar la presencia de Dios, las ordenanzas de Dios. Una cosa interesante cuando dice dos profecías, en verdad esto se cumplió, fue previsto, fue profetizado anteriormente, pero llevamos a Actos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, llega León, cuando llegó el día de Pentecostes, que es exactamente el Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Mira, Yeshua ya había sido sacrificado, ya había sido resurrecto, ya enseñó a los discípulos o que quería complementar, se subió a- al cielo y 10 días después veo el Espíritu y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos y personas que estaban reunidas, obedientes, porque Yeshua había dicho a ellos que deberían hacerlo, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquel fue un marco importante, aquel Shavuot fue algo extraordinario, importante, porque a partir de aquel punto, el Espíritu de Dios no se separó más de aquellos que tenían creencia y fe, entendieron quién era Yeshua, el ungido de Dios, el Mesías, no se apartaron más. El Espíritu no se apartó más de estas personas, no se apartó más de nosotros, no se apartó más de quien cree piamente, completamente, que Yeshua es la propia salvación, que Él venió exactamente por salvarnos, por dar esta salvación. Pero tenemos que aceptarlo. Yo acepté. ¿Tú también, Sammy? Ok. Entonces, Las personas que nos oyen, que puedan aceptarlo si ya no hicieran. ¿No es verdad? me gustaría completar lo que tú dices, Alex, de una manera muy clara. El pueblo se alejó de Dios. Entonces, no solamente hoy, sino que ya en el primer momento, cuando el pueblo dijo, haremos lo que Dios nos dice para hacer, pero enseguida murmuraron contra Dios. Y es ahí donde quedó muy claro. Dios mandaría la presencia, pero no Él. Jeremías, algunos años después, hace una profecía diciendo, ¿saben lo que? Ustedes ahí traicionaron mi acuerdo. Ustedes no me permitieron ser Dios. Entonces, Jeremías 31, del versículo 31 al 33, hace una declaración muy importante, muy importante. Voy a poner mi nombre en ustedes. Ups, no, ya fuimos separados para ser tu pueblo y todavía nos darás tu nombre en nuestro corazón. ¡Wow! Enseguida después, Isaías dice, les daré alguna cosa que es muy especial. Les daré Emmanuel. Y Emmanuel en Hebrit, que es donde fue escrito, es Dios con nosotros. Cuando Yeshua nace, él es llamado de Emmanuel. Y esta profecía se cumple en Shavuot, como tú decías, porque en aquel momento el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, entra en todos los que creyeron. Y es una cosa importante porque Yeshua ya había dicho, vine para salvar a algunos, no son todos. Ups, espérate, Dios hace opción por personas. No, nosotros hacemos la opción por Dios. Entonces, cuando nosotros hicimos la opción por Dios, dijo Dios, ok, les doy mi presencia. Y esta presencia es lo que tú dices, el Ruach HaKadosh. Entonces, el Ruach HaKadosh es una invención nueva. No, Ruach HaKadosh está enseguida en Bereshit 1, en Génesis 1.
cuando el Espíritu de Dios estaba sobre el agua, estaba sobre el agua. Entonces, el Espíritu ya estaba presente. Y si vamos a Proverbios, sabemos de que el Espíritu era la acción que Dios hizo, vino justamente de las operaciones que el Espíritu había hecho. Entonces, juntamos todo esto de una manera muy clara. El Espíritu ya existía, iba y venía porque no había sido dada la presencia todavía, porque no había sucedido el sacrificio y la resurrección de Yeshua HaMashiach. Ahora, recuerden lo siguiente, cuando nosotros celebramos Shavuot, enseguida después de Pesach, es cuando empieza la cosecha en el hemisferio norte. Entonces son las primicias. El Ruach HaKadosh es nuestra primicia. Y esto es lo importante. ¿No es así como lo ves también, Alex? Sí, sí, tenemos que apropiarnos de él. Pero sobre estas primicias había algunas palabras mismo en Devarim 14, 23. Y comerás delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogeré para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai tu Dios todos los días. Mira, nosotros tenemos que en esta ocasión mostrar nuestra gratitud a Dios, porque Dios ha dado tantas cosas, todo que acontece de bueno en nuestras vidas, nuestro eterno Dios dándonos esto. Tenemos que agradecerlo. Muchas veces esquecemos de hacerlo, nos olvidamos de hacerlo, pero tenemos que lembrarnos de esto. No podemos nos olvidar de agradecer a Dios. Esto hacemos en presencia de Él y damos nuestras ofrendas para agradecer nuestro tiempo, nuestras cosas, ayudamos personas. Esto tiene que ser hecho. Mira, un profeta, hablaste de lamentaciones. Un profeta muy interesante llamado Habacuc, que vivió en torno de 600 y algo como antes de la era cristiana. Él se lamentó: "Oh, Dios, ¿cómo es posible que tanta cosa mala ocurra, que los malos prosperen y los buenos sufran?" Él tomó un tiempo para que él pudiese comprender esto. Y él fala en el capítulo 3, cuando él finalmente entiende lo que Dios te ha hecho. Adonai, he oído tu palabra y temí, o sea, aquel temor que era algo que teníamos que tener, que nosotros tenemos que tener, él tenía, ele entendeu, ele compreendeu o que era isto. E aí ele faz uma oração dizendo: "Al fim com todo, eu me alegraré en Adonai e me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar." Los males del mundo continuaban ocurriendo, pero él comprendió que Dios estaba, el eterno Dios estaba en el control. Nosotros tenemos que comprender esto también, ¿no piensas así, Sam? Entonces, el temor a Elohim debe ser una constante, pero muchas veces nos equivocamos durante el día. El semáforo rojo que pasamos, la mentira que decimos que era una mentira comercial, y Ah, esto mentirinha. son los pecados que cometemos todos los días. ¿Y por qué cometemos los pecados todos los días? Es que justamente es importantísimo que tengamos el recurso del Ruach HaKadosh en nosotros, porque Él nos muestra: ups, te desviaste. Y es ahí donde tenemos que pedir perdón. Entonces, el privilegio que nosotros tenemos por temer a Elohim, porque Él es bueno y su misericordia dura para siempre, pero nosotros no somos buenos
y nuestra misericordia es inexistente. La importancia de Shavuot es justamente recibir la Torá, vivir la Torá, pero como no conseguimos hacerlo por nosotros mismos, necesitamos la ayuda. Y esta ayuda vino a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que podemos decirles? Teman al Eterno. Sus misericordias no se terminaron, se renuevan todos los días. Pero ¿y nosotros cómo nos renovamos delante del Eterno? Acuérdate que si es época de cosecha, entonces tenemos que nosotros también cosecharnos y hacer con que nosotros nos renuevemos, no para solamente Shavuot, pero para todos los días de nuestra vida. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes en este momento de Shavuot. Que sea un Hag muy sameach, que sea una fiesta muy alegre, que puedas revisar tu comportamiento delante del Eterno y puedas permitir que Él brille en tu vida y en todo lo que te ven, para que el nombre de Él sea alabado. Beshem Yeshua Mashiach. Hag Sameach. Hag Sameach. Shalom a todos. Shalom. Esto precisamos todos los días.